buenas tardes a todas y todos los que nos siguen. Nuestro agradecimiento especial a nuestro expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, doctor José Vicente Tavares, por invitarnos a organizar este conversatorio ALAS, Violencia, Seguridad y Democracia en América Latina. Gracias a la doctora Nilia Viscardi, al doctor César Barreira y al doctor Jaime Zuluaga, si se va integrando posteriormente, por participar en esta reunión. Sin duda, un tema trascendental para la situación de nuestros países, de América Latina, del Caribe, y podríamos decir a nivel global, porque la violencia que recorren nuestros países en el mundo, en América Latina, en el Caribe, no podrían comprenderse en su profundidad, y estoy convencido por el amplio conocimiento y profundo conocimiento de los expositores, si no nos acercamos a entender las profundas violencias estructurales, cotidianas, simbólicas, que hoy se dan en este momento histórico de crisis de horizonte de sentido de la modernidad, colonialidad, en que nuestros países, como muestran las migraciones o las otras formas de violencia, producto de la privatización total del poder, la cosa pública, la idea de república, se va perdiendo en ese sentido. Estoy seguro que en esta exposición, este diálogo que van a desarrollar José, Nilia, César, como también los demás colegas, nos van a ayudar a comprender profundamente qué está pasando en nuestros países en relación a la violencia, la democracia y la seguridad en nuestros países. Agradezco una vez más, José Vicente, en nombre de la presidencia, el comité directivo, el Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, a ustedes por permitirnos compartir este diálogo, este conversatorio. Gracias, José, te dejo en el uso de la palabra. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, presidente Jaime Ríos, que está conduciendo de modo tan brillante ALAS, esta asociación que ya tiene más de 70 años, ¿no?, en Latinoamérica, y que es muy importante porque asegura la continuidad de una reflexión sociológica, crítica, innovadora, y que se hace cada vez más premente en estos tiempos difíciles en Latinoamérica. El tema de nosotros hoy día sería violencia, seguridad y democracia en América Latina. O sea, cuáles son las dificultades de este fenómeno social, quizás tan antiguo, pero que empieza a presentar nuevas facetas, nuevas morfologías, nuevos rostros en Latinoamérica. ¿Qué representa esto para una deseada democracia, donde el término seguridad puede significar no la seguridad de los terratenientes, de los poderosos, de los acaudalados, mas sim la seguridad de cada uno y de cada una en su vida cotidiana? Este grupo, aquí estamos con la profesora Nilia Viscardi, de la Universidad de la República, doctora en Sociología, que tienen una larga tradición de estudios sociológicos en América Latina, en Francia más recientemente. Por otro lado, muchas gracias, profesora Nilia, por aquí está. Está también presente el profesor César Barreira, de la Universidad Federal de Ceará, en Fortaleza, Brasil, que es doctor en Sociología, postdoctor en Francia, Portugal, y que tiene una larga tradición de estudios sobre estos temas en Brasil, en Francia y en África. Después debería llegar el profesor Jaime Zuluaga, que todos estamos en clases, uno hay que entrar, otro hay que salir. La profesora Nilia y el profesor César van a tener que salir un poco más temprano, porque somos trabajadores de la educación. Entonces el profesor Jaime Zuluaga, que fue de la Universidad Central de Colombia, ahora está en la Universidad del Externado de Colombia, deberá llegar
poco más tarde, así como el profesor Roberto Briceño León, de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del Laboratorio de Estudio de la Violencia de Venezuela, y que en este momento es profesor visitante en Brasil, justamente en la Universidad Federal de Ceará, y que debe llegar un poco más tarde también. Yo mismo, además de haber sido, cuando joven, presidente de ALAS en el año 2005, si me acuerdo bien, incluso fue ahí, estuvimos en Arequipa en este tiempo, el gran Jordan era el presidente del Congreso, y ahí entonces de ahí viemos a Porto Alegre, ¿no? Entonces, y con el profesor Ceder hemos estado en los congresos de ALAS desde el año 1998, cuando Emir Sader dejó a su mandato. Entonces, es una gran alegría estar acá. Yo soy de la Universidad Federal de Porto Alegre, de Federal del Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Soy también ahora investigador invitado en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Calas. Fui profesor invitado, espero serlo nuevamente, en la UDELAR y también en la Universidad de Ceará. Lo que en verdad nosotros todos tenemos un grupo de trabajo en ALAS, después así como en CLACSO, Consejo Latino-Americano de Ciencias Sociales, desde los años 90, ¿no? Porque poco a poco muchos de nosotros que estudiamos conflictos agrarios, por ejemplo, el profesor César, yo mismo, poco a poco la violencia se impuso como una nueva cuestión social mundial en los años 90. Y ahí empezamos esos grupos de investigación, una comunidad que hoy ya publicamos como 15 libros por Claxo, y tenemos amigos que trabajan en este grupo desde de México, desde Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, lo que demuestra que, por un lado, la cuestión social de la violencia se tornó algo muy inquietante, muy dificultoso a la continuidad de la democracia. Mismo en el tiempo de los gobiernos progresistas y algunos actuales gobiernos progresistas en Latinoamérica tuvieron muchas dificultades, lo que Barrera y yo un día llamamos las paradojas de la democracia. Y además hoy, cuando tenemos una pugna de distintos modelos políticos en Latinoamérica, por un lado, gobiernos de inclusión social, gobiernos progresistas, por otro lado, gobiernos con la índole neoliberal, dependentista y socialmente conservadora. En algunos países, incluso con una creciente militarización de las políticas de seguridad y con una distribución de armas a personas. En Brasil hoy día hay como 1 millón de armas en manos de particulares, ¿no? Entonces, de distintos modos, hay amenazas a la democracia. Pero, por otro lado, me parece que la capacidad que tiene y tuvo en estos hace 30 años de la sociología en Latinoamérica fue muy importante porque permitió darnos algunos conceptos teóricos innovadores, darnos reflexiones, incluso darnos capacidad de proponer políticas públicas a distintos gobiernos. Muchos de nosotros, en distintos momentos, hemos tenido la oportunidad de sermos consultores de gobiernos, o incluso de la ONU. Entonces, por un lado, esta vigor, esta pujanza de la sociología latinoamericana crítica e innovadora, y por otro lado, la exigencia de comprendermos las raíces de estas violencias, sea de la violencia estructural, pero también de las violencias cotidianas, de las violencias de género, de las violencias de policías también. Y por otro lado, con esta comprensión científica a partir de los métodos de investigación sociológica que todos nosotros empleamos, nos permitió entonces aumentar
la conciencia social acerca del tema violencia, seguridad y democracia en América Latina. Por lo tanto, el objetivo de este conservatorio, que el presidente Jaime Ríos, con mucha generosidad, nos invitó, es avanzar, incluso preparar para el próximo Congreso de ALAS en México en agosto del próximo año. De este modo, con mucho honor, yo pediría ahora a la doctora Nilia Vizcardi que hiciera su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Vicente, por sus palabras, por su presentación. Estimado Jaime, también muchas gracias por auspiciar este espacio y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, con el profesor César, con el profesor Jaime, con el profesor Roberto Briceño León. Y quiero también decir que para nosotros esta es una semana muy triste. Ocurrió recientemente el fallecimiento de una activista, luchadora por la cuestión de los derechos indígenas, Denise Cortés. Denise Cortés era estudiante del diploma de seguridad que coordinamos en el marco de Claxo con el grupo de estudios de seguridad que dirige el profesor José Vicente. Y en este momento estoy participando yo también, junto con Livio Silva y Luciana Ginga. Y bueno, en nombre también de este grupo de trabajo y de Claxo, quiero recordar la memoria de esta joven activista que perdió la vida en manos además de violencia policial o militar, ya que los acontecimientos aún no se han esclarecido y fue en el marco de una actividad, una marcha por los derechos, por la resistencia indígena que ocurrieron los hechos que dieron en su muerte. Así que, una vez más, expresar a nivel colectivo y también personal el dolor por estos hechos y por esta pérdida. En lo que refiere a mi presentación hoy, me voy a centrar en la cuestión de la violencia y los jóvenes en nuestro continente. Si es posible, yo elegí hacer una presentación ahora a la brevedad la estaría compartiendo, pero pensé que la tenía por aquí abierta. Ahí, disculpe. La cuestión técnica siempre tiene sus fallas. Así que bueno, quería en este tiempo compartir con ustedes una breve mención a la cuestión de los jóvenes, intentando comprender qué es lo que ocurre con la violencia y los jóvenes en América Latina. Violencia delictiva, violencia política, violencia en el espacio escolar, violencia de género, infracción adolescente, violencia policial. Tenemos diversos fenómenos que parecen, sin embargo, tener una reiteración de sus formas y manifestaciones. La violencia, entonces, es para nosotros una categoría de análisis que en sí, si bien aborda fenómenos criminales, la pensamos en este grupo y personalmente como una categoría vinculada a formas de dominación. Y esto, de alguna manera, siempre nos remite a la necesidad de la crítica de esas relaciones, de una crítica política, de una política económica, de una política de las moralidades, pero de una política al fin que coloca en ese sentido a la violencia en el centro del pensamiento crítico. Y en este sentido, la cuestión de la democracia, evidentemente, es la cuestión del Estado, un Estado que existe, un Estado que ha acumulado derechos, un Estado que se despliega, pero un Estado que también
tiene, digamos, aleatoriedades, idas y venidas, signado por fenómenos de violencia institucional. Es un Estado que a veces protege, es un Estado que educa, es un Estado que concede derechos, pero es también un Estado que omite, un Estado que ampara o no puede desandar la violencia policial, la violencia militar, un Estado que no logra revertir las desigualdades territoriales. Hay entonces esfuerzos diferentes, pero la cuestión es visibilizar las violencias vividas por los jóvenes en América Latina en diferentes dispositivos del Estado. Ahí. Por un lado, se sigue observando una gran vulnerabilidad de los jóvenes en la mayoría de las instituciones que están destinadas a ellos. Y esta cuestión debería ya ser una cuestión de, y lo es, una cuestión de agenda para América Latina. Por lo tanto, el Estado no es un aparato homogéneo, queda cuestionado en sí, y esto se observa en la mayoría de las políticas penales y de seguridad dirigidas a los adolescentes, pero también esta vulnerabilidad que se plasma en cosas tan sencillas como, por ejemplo, el derecho a la educación. El acceso a la educación se ha ampliado para los niños, adolescentes y jóvenes en América Latina, pero se sigue viendo vulnerado, y la noción de continuidad de las violencias en los dispositivos estatales es una noción que se observa en tanto, por ejemplo, si miramos al joven o al adolescente peligroso, es usualmente un sujeto peligroso, pero también, en la mayoría de los casos, el más vulnerable de los sujetos sociales. Y estas vulnerabilidades tienen que ver con este continuo de violencias que hacen a la relación del Estado con los sectores pobres de la sociedad. ¿Cuáles son entonces estas amenazas a la democracia o estas formas de violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes? En primer lugar, quiero apuntar el giro conservador de la opinión pública, que se observa en los resultados electorales, que más que cambios políticos, suelen de alguna manera instalar gobiernos que tienen posiciones antitéticas con la defensa de derechos, en muchos casos. El giro conservador, entonces, se observa en un cambio permanente del discurso relativo a la seguridad y a la adolescencia. Esto ha sido objeto de consultas populares en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, por ejemplo, los pedidos de disminución de la edad de responsabilidad penal, ni que hablar de la posibilidad de una política de seguridad humana. Y este fenómeno, que tiene, digamos, ya mucho tiempo, se instala hace casi 3 décadas, reforzado por el problema de la difusión de datos sobre crimen y violencia, que se convierte en un momento clave en la política y en los procesos electorales. Esta relación del problema de la seguridad, la adolescencia, la violencia y la opinión pública es fundamental. Hay una necesidad permanente de levantar un discurso de inseguridad dirigido a toda la sociedad, que termina colocando en el centro de la agenda al fenómeno de la delincuencia juvenil fundamentalmente. Y esto también, como dice Matelar, tiene que ver, y como dice Arthur también, con la sociedad digital, que no hace más que acentuar fenómenos de difusión de noticias vinculadas a violencia, una sociedad organizada por cámaras que atraviesan el espacio público, y en ese sentido acentuar el fenómeno de la delincuencia juvenil contra otros posibles discursos. El problema de la desigualdad de clases, el problema de género se ha instalado como un discurso claro de resistencia, el cual levanta también nuevas redes y nuevos grupos, como las organizaciones Con Mis Hijos No Te Metas, nuevamente el control de la moral y de la sexualidad de los niños y los adolescentes, el control sobre su derecho a decidir en el centro de una agenda que tiene un fuerte giro conservador.
Si bien en este proceso, evidentemente, gracias a la Convención de los Derechos del Niño, las reglas y directrices de las naciones, y Brasil, por ejemplo, lideró un cambio en la defensa y consagración de los derechos del niño cuando creó en 1990 el Estatuto de la Crianza y de los adolescentes, hay retrocesos en el sentido de que la mayoría de los países concretaron de un modo u otro la aprobación de la mayoría de las normas que forman parte de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, la cultura tutelar es difícil de erradicar y la implementación de estos derechos por parte del Estado suele tener grandes límites. Esto se observa, por ejemplo, también en la cantidad de adolescentes. No estoy hablando de los jóvenes, que son en general la mayoría de la población carcelaria, de una población carcelaria que crece sistemáticamente en todo el continente. La tendencia, digamos, a la americanización de la política, que consiste en hacer crecer la fase penal de la respuesta ante el delito, hace de las cárceles grandes depósitos de adolescentes y jóvenes pobres. Pero también la vivencia de una forma carcelaria, que la cárcel que conocemos tiene sus formas en América Latina, y en general estas formas tienen que ver con condiciones que no respetan los derechos humanos de la población privada de libertad. La pérdida de derechos es un hecho permanente. En este sentido, entonces, hay una dificultad en establecer políticas educativas para los adolescentes en conflicto con la ley, y esto obliga a una crítica al sistema judicial, sistema autárquico y muy difícil de cambiar en la mayoría de nuestros países, sistema que no se forma, sistema que se resiste, para justamente no reproducir el círculo en el cual la cárcel aparece como tecnología de castigo para resolver un conflicto social que solo aumenta con el encarcelamiento. La justicia de adolescentes es, por tanto, hoy una combinación híbrida de paradigmas nuevos y viejos con prácticas mayormente represivas y muchas veces violatorias de los derechos humanos, con avances y retrocesos, pero esta es una realidad para América Latina. La violencia policial, de la que hablábamos hoy, es otra de las realidades que ha costado desandar. Si bien América Latina ha tenido experiencias de transformación, me avisan cuando me queden 2 minutos, porque tal vez me haya extendido demasiado, me dicen que yo... Pero bueno, la violencia policial es hoy una de las causas de la letalidad en el continente y de la letalidad de jóvenes, y a su vez esto tiene mucho que ver con formas de policiamiento en territorio y como forma de control de los jóvenes y de las poblaciones de los territorios vulnerables que aumenta los conflictos. Hablamos entonces de juvenicidio. En este sentido retomamos la categoría acuñada por Valenzuela, que hace mención a que en América Latina la muerte de los jóvenes no puede escribirse en el marco de una violencia que tiene lugar en su conjunto, sino que refiere a procesos concretos de precarización, de vulnerabilidad, de estigmatización y de crimen. Valenzuela tiene sus trabajos fundamentalmente en México, en Tijuana, y es a partir de allí que construye la categoría a partir de las problemáticas observadas en territorio y la alta concentración de asesinatos de jóvenes en estos espacios de la ciudad. También es importante recuperar la cuestión de las desapariciones, los secuestros y las muertes, que han obligado por su continuidad a transformar o a rever categorías que se trabajaban fundamentalmente para la cuestión del terrorismo de Estado que tuvo lugar contra los militantes de izquierda en los años 70.
pero en este sentido, como dice Gatti, la continuidad y expansión de la violencia en el continente obligó a transformar la indagación sobre desapariciones y muertes violentas de adolescentes y jóvenes en función de la sistemática expansión de estas formas de violencia en manos de agentes no estatales y también a veces en contextos en los cuales la corrupción, la violencia policial o la alta criminalidad tienen lugar. La cuestión del género y de la violencia doméstica es uno de los elementos fundamentales que tienen que ver también con otras formas de violencias contra los jóvenes. ¿Cómo creo que la cuestión de las migraciones nos interpela y va a generar nuevas formas y nuevas transformaciones, pero quiero ir en este caso creo que estoy en tiempo, a la cuestión de los debates y de las resistencias. La pandemia dio lugar, y esto estaba atado a una parte que no presenté, pero muy importante, que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con la generación en los territorios de diferencias territoriales, de segmentaciones en las ciudades en relación a la cuestión de las violencias interpersonales y delictivas, muy vinculadas a la reiteración de violencia policial, pero muy vinculada también a circuitos económicos ilegales y a su vez a formas radicales de concentración de la violencia física y de vigilancia policial en estos territorios, ¿no? En Uruguay, pero en la mayoría de América Latina, la violencia se distribuye diferencialmente, pero además se generan dinámicas de gueto en algunos lugares de la ciudad, en los cuales hay una alta violencia contra las mujeres que mueren en sus casas, pero al lado de la casa, en el propio barrio, muchos jóvenes mueren también en manos de las redes criminales o de la propia policía. ¿Qué formas entonces de resistencia? Las solidaridades que desató la pandemia son un ejemplo notable a seguir analizando: las ollas, las solidaridades barriales, la comida, las escuelas, los espacios públicos y la cuestión de los activistas por los derechos humanos, y hoy lamentábamos una muerte en el contexto de este espacio público y de estas defensas de derechos, la cuestión que los jóvenes han capitalizado, la radicalidad del cuerpo, el uso de las performances, la danza, la recuperación de la relación entre arte, política y espacio público, es un elemento sustantivo, así como también la alianza que esto tiene con los espacios de recuperación de memoria. La cuestión de las mujeres. En este sentido, varios estudios apuntan a los roles de los colectivos de mujeres, madres y hermanas, por ejemplo, que comenzaron con la dictadura a luchar por la verdad y la justicia, pero hoy en día son estos los colectivos que están por detrás de la mayoría de los procesos de construcción social y politización de los casos en los cuales se han vulnerado los derechos humanos de poblaciones estigmatizadas por su relación con la ley, por haber cometido muchas veces ilegalidades, y trascender esta diferencia es muy difícil. Dejo por aquí también, ¿no?, en las resistencias algo mencionaba yo vinculado a la cuestión de la red cultural, la universidad, el espacio educativo, pero también todas las formas de llegada a través del trabajo cultural a los barrios y a los distintos espacios de la ciudad, que han también generado un ámbito de combate que compite con espacios como aquellos capitalizados por las iglesias pentecostales, que en toda América Latina llegaron a aquellos lugares en que el Estado en falta no llegaba y que consolidaron justamente espacios muy propicios a la recuperación de este giro conservador en los sectores más populares, que son aquellos en los cuales la moralidad opone seguimiento de la ley a ilegalidad y en los cuales justamente se fortalece esta batalla que tantas muertes genera. Disculpen si me extendí con el tiempo y quedo a disposición para preguntas y posibles consultas. Muchas gracias.
Profesora Nilia, muchas gracias por su presentación tan importante en estos momentos, por subrayar todos los problemas que están cerca de la juventud, así como las resistencias posibles que se están haciendo en distintos países, ¿no? Ahora, quisiera señalar que llegó con nosotros el profesor Roberto Briceño León, de Venezuela, del Laboratorio de Estudios de la Violencia y ahora de la Universidad Federal del Ceará, y que el profesor César Barreira, que entonces sería, si está con nosotros, si no tiene problemas de link. Profesor Briceño León, entonces tendremos el placer de escucharlo. Gracias, José Vicente, gracias amigos. Puede ser en português ahora, já que estás um homem... Ainda posso falar, mas acho que para uma apresentação no Lima é melhor falar no espanhol. Quisiera plantearles un poco, lo que quería plantearles para esta sesión, que lo había entendido bien como un conservatorio, como una posibilidad de diálogo más abierto, es intentar comprender lo que ha sido la transformación de la violencia en la sociedad venezolana en este siglo. Cuando digo este siglo, hablo del año 2000 al año 2020, bueno, 2021 tenemos algunos datos, pero 2000-2020, las dos primeras décadas de este siglo, que al mismo tiempo, es decir, lo que ha sido en Venezuela la presencia de la revolución bolivariana, los gobiernos de Hugo Chávez y posteriormente el gobierno de Nicolás Maduro. A partir de dos procesos que creo que pudiera resumir en dos momentos distintos. Si uno observa lo que ocurría con homicidios en el país, lo que se inició desde el año 1999, que fue cuando llegó al gobierno Hugo Chávez. Si uno toma la primera década del siglo, uno encuentra un incremento sostenido de los homicidios. Cuando Hugo Chávez estaba en campaña electoral, cuando él del primer año de su gobierno, ¿no?, la tasa de homicidios de Venezuela estaba en 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una tasa muy alta para el contexto de otros países del mundo y de América Latina, ¿no?, pero que nos resultan mínima, pequeña, cuando uno lo compara con la tasa de 80, ¿no?, que tuvimos una década después, o más de una década después. Entre comienzos del siglo y el año, en los primeros 4 años de Chávez, la tasa de homicidios se multiplicó por 2,5 veces y el número de muertos, el número de víctimas fue un poco más, claro, por el ajuste, por el crecimiento demográfico. Lo que es particular, y quisiera colocar para la reflexión de todos, es que durante esa primera década del siglo, de toda nuestra historia, y al mismo tiempo la mayor riqueza de toda la historia de Venezuela. La mayor volumen de ingreso que ha tenido el país, derivado del ingreso petrolero y del boom de commodities que se tuvo en esa primera década del siglo y que llegó en distintas formas a todos los países, que llegó a Brasil, que llegó a Uruguay, que llegó a Argentina, que llegó a los distintos países, pero que en Venezuela tenía que ver muy particularmente con el
con el precio del petróleo, ¿no? Cuando Chávez toma el gobierno, toma posesión de la presidencia, dice, hay que buscar una economía distinta, porque no podemos vivir con un barril que tenga $9, que cueste $9 el barril, que era lo que costaba. Años después, ¿no?, llegó a $140 el barril, ¿no? A nivel mundial, el petróleo en Venezuela llegó a estar hasta el año 2010, 2011, el promedio anual del valor del barril era más de $100. Es decir, tenía un ingreso 10 veces superior al momento en el cual él llegó al gobierno. Fue el momento en que hubo la mayor distribución posible de riqueza en el país. Porque por una política populista, o otros le llamarán socialista, o justicialista, le dirán otros. Bueno, como la quieran llamar, ¿no? Pero por su política distribuyó dinero en abundancia dentro del país y en otros países también, ¿no? Le regalaba dinero a las organizaciones en Londres, ¿no? Regalaba dinero para Harlem en Nueva York, ¿no? O regalaba maletas de dinero para campañas presidenciales. Bueno, regalaba esa mancha cantidad de dinero. Pero en aquel momento de inmensa distribución, de inmensa riqueza en el país, ¿no?, de disminución de la desigualdad medida como Gini, aunque en el resto de países también se disminuyó la desigualdad, en ese momento teníamos un incremento altísimo de la violencia. Sin embargo, una década después, en el año 2020-2021, ¿no?, tenemos una reducción de los homicidios en Venezuela. Tenemos los mayores niveles de pobreza que se han tenido en nuestra historia. La encuesta que hacemos las universidades nacionales, ¿no?, una encuesta grande. En Venezuela no hay encuesta de hogares, no, eso no lo publica, y si lo hace algo no lo publica el gobierno. Pero lo que nos está dando es que hay un 94% de la población en situación de pobreza para el año 2020. Un 76% de la población en pobreza extrema, es decir, que no tienen que comer. Yo concluí una encuesta nacional hace 2 meses y le preguntamos si habían pasado en los últimos meses situaciones como no haber tenido suficiente comida, y la respuesta fue el 60.8% de los hogares decía no haber tenido suficiente comida. Pero es que lo que estamos hablando es que el salario promedio en Venezuela, el salario mínimo, hablemos primero, el salario mínimo de Venezuela está en $6 al mes. $6 al mes. El Banco Mundial establece que el límite de pobreza es no tener $2 al día. En Venezuela estamos teniendo $6 al mes de promedio. Los profesores universitarios, el sueldo de los profesores universitarios, el de los buenos profesores, de los profesores que más ganan en la universidad, está en $12. O sea, el empleo, los salarios en el sector privado que se ha movido de una manera importante, ¿no? Bueno, los salarios promedios del sector privado, generales a los trabajadores, están $50 al mes. El de los profesionales, el 100. El de los gerentes y técnicos en $220 al mes. En esa situación, además, las desigualdades se han incrementado de una manera como nunca habíamos tenido en el país. Y aquello que era publicidad, ¿no?, en la primera década, que era, ¿no?, que decía que Venezuela era el país donde más se había reducido la desigualdad, en la actualidad, si tomamos los datos para 2020, Venezuela tiene una tasa de desigualdad medida con Gini superior a Brasil, que es el país que más
desigualdad tiene en América Latina. Venezuela la tiene ya mayor que Brasil. Y tiene además una incorporación de microdesigualdades importantes por la población, ¿no? Porque luego de haber salido en los últimos años más de 5 millones de personas, y no tengo por qué contarles de esto más a ustedes, porque ustedes lo viven en sus países y en sus ciudades, ¿no? La llegada de la migración venezolana, esa población envía remesas, ¿no? Y lo que permite de alguna manera subsistir y paliar la situación a una gran parte del país es que no hay, que reciben remesas, ¿no? Que no solamente viven de los ingresos en el país, sino de las remesas, ¿no? Entonces, bueno, lo que creo que lo que quisiera plantear como un elemento importante es que en aquel momento, ¿no? que teníamos menos desigualdad, mayor riqueza, mayor distribución, habían más violencia y más homicidios, y en los años recientes, ¿no? donde hay más desigualdad, mucha más pobreza y muchísima más necesidad en el país, disminuye el delito y disminuyen los homicidios. Dos factores que quisiera apuntar en la discusión. Uno primero está vinculado a un replanteamiento que tenemos que hacernos sobre las interpretaciones y las dimensiones que se tiene para interpretar la violencia en los contextos de pobreza y de desigualdad, ¿no? Y cómo eso no requiere de un ajuste de mayor finura para poder entender lo que ahí ocurre. La segunda interpretación que uno puede tener de esto deriva de la teoría de las oportunidades del crimen, que uno conoce en criminología, y quienes hemos estudiado criminología, al menos como vocación, ¿no? Sabemos, bueno, lo que ocurre en Venezuela es que las oportunidades del crimen han disminuido. ¿Y qué ha sucedido? En el último estudio que hicimos, que está de la migración venezolana, ¿no? De los casi 5 millones que pudieron establecerse y que pudieron localizarse, ¿no? con las familias en Venezuela y lo que se pudo saber y los estudios que hay fuera, casi la mitad, el 50%, tiene entre 15 y 29 años. Esa es la población de las víctimas y de los victimarios. Entonces en Venezuela ha caído el número de personas que pueden estar en el conflicto. Pero además estos jóvenes, algunos de ellos delincuentes, salen del país porque las oportunidades del delito no están. En Venezuela se acabaron los robos en los bancos en el país. Bueno, no hay dinero, no hay dinero que robar, ¿no? En el transporte público, todos nuestros estudios daban que el lugar donde podían haber más, ¿no? donde se sentía más miedo de la población, era en el transporte público. Y desaparecieron los robos porque desapareció el dinero. ¿Cuándo han vuelto a aparecer recientemente los delitos? En aquellos grupos en los cuales tienen acceso a divisas y dólares, ¿no? Y cuando son los negocios. Entonces en Venezuela, ¿no? la disminución de los homicidios tiene que ver con que los delitos de las pandillas y de las bandas delincuenciales pequeñas se acabaron y lo que empezó a dominar fue el delito organizado que tiene control de las minas, del tráfico de drogas, de la minería de oro, de los consorcios de las petroleras. Organizado, ¿no? Más bien en momentos genera un control de la delincuencia. Y el tercer factor de explicación que uno tiene que ver con esto y que tiene que ver con lo que es el tema de la democracia
y ya lo mencionaba algo Nilia, tiene que ver con lo que son las ejecuciones extrajudiciales. En el año 2020 nosotros logramos documentar las que son las muertes a manos de las policías, por primera vez en la historia en el país, superaron a las muertes cometidas por los delincuentes. Es decir, en el año 2020, la policía mató más gente que los delincuentes en Venezuela. Y eso es un detalle en particular, porque entre el año 2017 y 2020 van disminuyendo los homicidios cometidos por delincuentes y aumenta las ejecuciones extrajudiciales en este grupo, que bueno, ya ha sido denunciado, por la señora Bachelet, claramente que ha pedido la eliminación de estos grupos de exterminio, como son las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía, por la Oficina de Determinación de los Hechos de la ONU lo ha claramente mostrado. Bueno, se convirtió, ¿no?, en una política de Estado el exterminio. Y bueno, la palabra exterminio la uso yo ahorita, pero la usó ya en el 2007 la fiscal, ¿no?, que por años había acompañado a Chávez y a Maduro, ¿no?, y que, bueno, ya no podía más, ¿no?, y siendo una exguerrillera, etcétera, etcétera, pues comunista de toda su vida, se separa y dice, esto no puede ser más, ¿no? Entonces, lo que empieza a suceder, ¿no?, es que la política, ¿no?, populista de la primera década se convierte en una política asesina y represiva en el momento después, sustancialmente, del año 2014 y después de la llegada de Nicolás Maduro al gobierno, en lo cual, bueno, todas las políticas de seguridad se reducen simplemente a hacer un exterminio de los delincuentes. Entonces, entre lo que es la alta mortalidad que ha generado, y cuando hablo de alta mortalidad te estoy hablando de unas cifras en números absolutos de los muertos a la policía muy superiores a Brasil, y que como los absolutos es mucho más, ¿no?, los muertos de la policía, ¿no? Entonces, imagínense a nivel de las tasas, ¿no? Una combinación de esta política represiva con la emigración de los jóvenes, entonces permite interpretar lo que ha sido y lo que es en los últimos años se está haciendo una disminución de los homicidios y de la violencia en el país y del delito, lamentablemente, ¿no?, por razones que no son nada buenas, porque al final una reducción de los homicidios y que nos pudiera alegrar lo que es el resultado de la criminalidad policial con los exterminios, lo que es el resultado de la destrucción económica del país y de un estado de miseria tan grande, que es la que uno logra explicarse, ¿no?, en algunos países de África, o uno logra explicarme en algún momento entender en Haití, porque tiene unos niveles, ¿no?, de delito tan bajos con esos niveles de pobreza. Entonces, bueno, quería plantearles esto porque me parece que aquí hay algunos elementos a partir de ahí teóricos y conceptuales que nos permiten pensar y revisar más a fondo la relación entre violencia, seguridad y democracia. José Vicente. Muchas gracias, profesor Roberto Briceño. Es muy importante sus consideraciones, su enorme conocimiento de la realidad de Venezuela y que puede nos ayudar a comprender mejor todo el sistema y todos los dilemas de Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias. Ahora tenemos la vuelta del profesor César Barreira, con alegría, profesor de la Universidad Federal de Ceará, y le paso la palabra entonces, profesor. Buenas tardes a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Dr. Jaime Rios e pelo professor José Vicente Tavares dos Santos. É sempre um prazer
nós podermos trocar ideias, né, com especialistas de outros países da América Latina, né, incluindo a professora Nília Viscardi, que nós estamos tendo muita oportunidade de trocar ideias sobre essa temática, né, o professor Roberto Bricenho Leon, né, que está aqui trabalhando na nossa universidade, que temos muito prazer de acolhê-lo, e é uma oportunidade interessante de tratar com outros professores da América Latina. Essa temática, violência, segurança e democracia, é um tema que nos remete a várias possibilidades de leitura desta realidade. É um tema que, de certa forma, tenta cobrir uma temática muito problemática, né, para os países da América Latina e do Caribe, esta taxa muito elevada que nós temos de homicídios, né, nessa região do planeta, é uma situação que nos preocupa bastante e que nos leva a fazer reflexões muito sérias sobre essa temática. Eu gosto muito de trabalhar essa temática, privilegiando a discussão sobre democracia, né, sobre violação dos direitos humanos, a discussão sobre esse aumento da violência que leva a um aumento do fosso social, que nesses países, principalmente no Brasil, que é um país muito desigual, leva ao aumento, né, dessa situação de que cada mais você tem separação entre setores da sociedade. E um outro dado que é muito delicado e muito importante é que os setores mais pobres, os setores mais vulneráveis, é que, de certa forma, sofrem mais com essa temática, né, com essa, não é nem temática, né, com essa problemática da violência. Então, é muito importante que a gente possa trabalhar essa trilogia, né, violência, segurança e democracia, numa tentativa de compreender as reais causas, né, desse crescimento desse fenômeno nos países da América Latina e no Caribe. Eu me recordo que nos primeiros encontros, né, que nós tivemos a oportunidade de participar da ALAS, né, ficava muito clara uma grande diferença, nós outros do Brasil, com os outros investigadores de outros países da América Latina, era a temática, como era que essa temática era trabalhada. No Brasil, nós já trabalhávamos muito a violência do cotidiano e os países da América Latina trabalhavam muito já numa dimensão mais política, né? Uma violência política. Eu me lembro dos trabalhos que eram realizados na Argentina, principalmente, na Venezuela, na Colômbia, Chile, né? Eram muitos trabalhos que, de certa forma, davam muito destaque a uma violência política. E nós outros aqui do Brasil, trabalhávamos muito essa violência do cotidiano. E foi nesta perspectiva que eu entrei para discutir essa temática da violência. Os meus trabalhos sempre procuraram discutir os valores que estavam presentes nesse campo da violência. Então, nessa perspectiva, nós trabalhamos a questão da violência contra as mulheres, a violência contra os ninhos, a violência que era muito uma violência muito forte, né, que era a questão dos pistoleiros, dos sicários, né, dos sicários que são conhecidos aí nos países da América Latina, de língua espanhola. Então, nós entramos nessa temática muito tentando compreender essa violência do cotidiano. E é interessante que essa temática nos levou também a ter que dar algumas explicações sobre a violência do Estado. E então, nesse sentido, entra a segunda palavra, né, dessa nossa fala de hoje, que é a questão da segurança, né? A segurança passou a ser um tema muito preocupante para nós que trabalhamos com essa temática da violência. Então, os trabalhos do professor José Vicente, do Rio Grande do Sul, que começa a trabalhar não só a questão da segurança de uma maneira geral,
mas inclusive preocupado com a questão da formação dos policiais, né, da polícia do Brasil, e outros centros, né, do Brasil que começam também a explorar muito essa dimensão da segurança, né? Inclusive, nós temos um grande centro, né, do Brasil, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde o secretário do fórum, o professor Renato Lima, né, trabalha muito com essa discussão que é sobre a segurança. E aí entra um dado que eu acho que é interessante para que a gente possa, inclusive, discutir, né, em outros momentos, né, é uma discussão que deve ter ocorrido em outros países, que é o momento onde nós estamos vivendo uma temporada, né, da volta à democracia, por exemplo, no caso do Brasil, a partir de 1985, é um momento onde essa temática da violência ganha uma dimensão muito forte, e que provavelmente deve ter ocorrido a mesma problemática, né, na Argentina, no Chile, né, no Uruguai, né, na Colômbia, na Venezuela, que é momentos que possam ter de liberdade, de democracia, que amplia essa violência. No Brasil, isso é um problema muito sério para nós outros que trabalhamos essa discussão sobre violência, né? Que é tentar entender um pouco por quê, qual foram os aspectos que levaram a essa situação de ampliação, né, das taxas de homicídio, né? No Brasil é muito impressionante, logo depois de 1980, principalmente na década de 90, né, do século passado, é onde nós vamos ter uma elevação muito grande, né, essas taxas de homicídios. E temos um outro dado, né, que é muito preocupante para o Brasil, que é as grandes cidades, né, elas também terminam comportando essas altas taxas de homicídio, né? Nós tivemos principalmente essas taxas de aumento de homicídios no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, em Bahia, né, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, que são aspectos que levam a essa explicação. Eu acho que a pergunta o porquê desse crescimento é ainda uma grande inquietação para todos nós, né? E é interessante porque, a partir do início desse século, a violência ela começa a tomar outras conotações, né? Por exemplo, com o crescimento principalmente agora, mais recentemente, que são as facções, né? Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho, eu com a outra professora daqui da Universidade Federal do Ceará, Jânia Perla, e o professor Roberto Bricenho, que é comparar as facções do Brasil, né, especificamente do estado do Ceará, com os coletivos da Venezuela. E isso, de certa forma, tem nos preocupado, porque são facções que passam a gerir, né, a dominar todo o cotidiano, né? Se nós tínhamos também já, no final do século passado, alguns desses grupos, né, que, de certa forma, dominavam, controlavam principalmente essas áreas mais vulneráveis, no caso aqui do Brasil, a questão das favelas, né? Cada ano que se passa, o Estado termina ficando muito vulnerável diante da presença dessas facções, né? Nós temos no Brasil, né, isso já foi discutido em outros encontros, até desses encontros que a professora Nília e o professor José Vicente têm organizado, né, a gente já tem discutido, por exemplo, no Brasil nós temos duas facções que têm um caráter muito nacional, né, que é o Comando Vermelho e o PCC, né, e em quase todos os estados surgem facções locais, né, que é o caso, por exemplo, aqui no estado do Ceará, que é a GDE, os Guardiões do Estado, né? Mas nós vamos encontrar em outros estados outras facções. Então, essa ampliação, né, dessa nova dinâmica da violência é que, de certa forma, nos leva a ter que encontrar alguns aspectos, porque nós sabemos,
isso, de certa forma, os nossos estudos, principalmente do século passado, apontavam muito a essa discussão que nós tínhamos, que era violência cria medo, né? E o medo cria mais violência. E essa dinâmica, né, de violência gera medo o medo gera mais violência, nós tivemos esse aumento desse fosso social, que aí, nessa perspectiva, é que nos leva a tentar entender um pouco essa dinâmica, né, da violência. E, por último, né, é importante a gente chamar a atenção dessa nova dinâmica do crime agora nesse tempo da pandemia, né? Nós tivemos mudanças muito profundas, né, nesse período da pandemia com essas dinâmicas da violência. Por exemplo, no Brasil, eu acho que provavelmente deve ter ocorrido em outros países também, na medida em que a questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas passa a ter algumas dificuldades de se reproduzir, eles ampliam para outras situações de dinâmicas ou novas formas de violência, né? E aí, então, a gente vai ver aqui, por exemplo, no Brasil, né, uma situação que a imprensa, né, e os próprios órgãos de segurança começam a nomear essa dinâmica, né, ou essa nova dinâmica do crime, né, como um novo cangaço, né? Nós já tivemos até uma conversa, eu e o professor José Vicente, sobre essa classificação. Eu acho que é um termo que, de certa forma, tem que ser mais trabalhado, né, para a gente ver se realmente poderia ter essa conotação de um novo cangaço, mas é uma situação muito específica. Eles ocupam pequenas cidades, né, e dinamizam as caixas eletrônicas, né, e os roubos se dão de uma forma muito violenta. E aí entra duas situações que, de certa forma, eu tenho buscado trabalhar um pouco mais, né, que é, primeiro, essa nossa violência difusa que nós temos, né, que para mim é uma situação muito preocupante, porque nós tínhamos, de certa forma, uma violência já muito localizada, né, e a partir de um determinado momento, principalmente aí nós poderíamos nomear a partir do final do final do século passado, né, uma violência difusa, né? E é interessante porque nessa violência difusa, a grande marca, né, que nós podemos deixar clara é a marca de que qualquer pessoa pode ser vítima da violência. Então, é uma violência que nós podemos usar bastante aspas, né, quando dizemos que a violência ela termina sendo democrática, né, mas eu acho que é uma palavra muito bonita para a gente usar nesse caso, né, mas é uma violência que, de certa forma, atinge pessoas mais idosas, pessoas jovens, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas brancas, pessoas negras, mas nós gostamos muito de ressaltar, e isso aqui no Brasil fica muito claro, que mesmo sendo essa violência difusa, é uma violência que tem vítimas preferenciais. E no Brasil fica cada vez mais clara essa questão das vítimas preferenciais, que são jovens negros da periferia. Então, nesse sentido, essa discussão que nós fazemos sobre violência difusa, é muito importante a gente deixar clara essa ideia, né, que nós temos vítimas preferenciais. E a outra questão também que é importante quando se trabalha essa nova dinâmica, né, da violência, que é a questão dessa violência, da crueldade, de como se manifestam esses atos de violência, né? Então, nós temos assim, um grau de crueldade cada vez mais elevado, principalmente usado pelas facções, né, que elas usam muito dessa prática, mas isso aí também entra muito uma violência que nós vamos ver muito presente nos massacres, né, que ocorrem, né, com vítimas da mesma família ou de grupos de amigos que são vitimizados, né, e aí então usando muito esse grau de violência. E é muito importante nesse plano a gente ver como essa discussão que é feita sobre essa prática violenta é essa punição, praticamente, que ocorre no interior das punições que são estabelecidas por essas facções. Então, qualquer ato
que leve a uma dinâmica de possível classificação de uma traição, essa traição ela é punida da forma mais cruel possível. Então, é muito interessante que a gente procure discutir, né, com novos elementos teóricos essa marca da violência na contemporaneidade, né? Então, não é mais aquelas classificações morais que o Durkheim, o Emílio Durkheim fez, né, quando trabalhava muito essas classificações morais, né, da questão da punição. Hoje são as próprias práticas que determinam esse tipo de punição e havendo essa discussão sobre a crueldade. Então, eu gostaria muito de trazer para essa nossa discussão novos elementos que poderiam fazer parte de uma teoria, né, explicativa dessa violência que nós estamos convivendo, né? Então, eu acho que, inclusive, é interessante, né, quando a gente retoma essa discussão sobre crime a partir do Emílio Durkheim, né, ver como é que são incorporadas novas categorias explicativas desta violência. E aí, então, nesse sentido, é interessante, nós já tivemos a oportunidade de, alguns dias atrás, discutir com alguns intelectuais da América Latina essa situação, por exemplo, dos sicários, né? Que no Brasil nós chamamos pistoleiros. Os sicários também eles estão mudando de uma dinâmica, né? Hoje estão muito ligados ao próprio tráfico de drogas, né? Principalmente na Colômbia, no México, né? Na Espanha, né? E é interessante como esse crescimento dessas práticas, né? Que não necessariamente é um aumento tão exponencial em termos de número, né? Eu digo muito que existe a pistolagem ou o sicariato aqui no Brasil, mas não é um número tão expressivo, mas a própria existência dessa prática, né, de que as pessoas matam por dinheiro é uma dimensão sociológica muito rica. Então, eu acho que eu chamo, inclusive, alguns outros intelectuais da América Latina para que a gente possa, né, fazer um grande estudo de compreender, né, essa prática desse sicariato, né, atualmente, né? O que é que leva uma prática que, por exemplo, no Brasil, era no início do século passado, né? E depois de um século, essas práticas elas são retomadas com novas roupagens. E é muito importante, né, a gente deixar isso claro, né, de como os sicários, né, começam também a ter visibilidade maior. E aí, no caso, eu conheço alguma coisa da Colômbia, né, do México, né, provavelmente na Venezuela, o Roberto pode falar alguma coisa que eu acho da gente poder compreender realmente esse fenômeno que nos preocupa muito, né? E eu gosto muito de encerrar, aí nesse caso encerrando mesmo minha fala, dizer que é muito a minha indignação diante desse crescimento da violência que me leva a trabalhar essa temática, que é uma temática tão dura, né? Então, eu gostaria de deixar esses aspectos para a gente poder ir aprofundando. Inclusive, nós estamos coordenando, né, um GT aí, do Congresso, né, Jaime Rios, um GT sobre violência, que a gente vai tentar ver se trabalhamos essas preocupações. Muito obrigado e uma boa noite. Muito agradecido ao professor César Barreira. Infelizmente, o professor Jaime Zuluaga não pôde se conectar desta vez, e então eu gostaria de fazer uma pequena intervenção a partir dos debates, a partir de todo esse grupos, né, que existem na América Latina, que certamente hoje deve chegar a quase 1000 grupos que estudam violência de distintas áreas, muito interdisciplinar, todo o pessoal de saúde coletiva, por exemplo, o professor Roberto participa muito disso, uma interação muito interdisciplinar entre profissionais de saúde e da sociologia, e nos vários países, né? Então, me parece que observamos, a partir, inclusive, das exposições dos professores, da professora Nília, do professor Roberto, do professor César Barreira,
é que existe realmente uma grande configuração de uma violência social, né, de distintos matizes em países da América Latina. Foram falado numa violência difusa, uma violência cotidiana, e onde há dois grandes setores, ou três, que são grandes vitimários, por um lado, a juventude, e as grandes vítimas, também os jovens. Inclusive, nas populações carcerárias, são como, na grande maioria, de jovens e de minorias étnicas, sejam indígenas, sejam mestiços, sejam negros, não? Então, por outro lado, a pandemia revelou lo que está muito pendiente em toda a nossa sociedade, uma violência contra a mulher, não? Solamente em Brasil há dados que seguramente são subnotificados de 40.000 violações ao ano. E, por outro lado, a pandemia, com este casi isolamento social, houve, segundo os vários países, aumento da violência doméstica, incluso chegando ao feminicídio, não? Então, trabalhamos, como nos traía a ideia Nília, com juvenicídio e feminicídio. Por outro lado, é muito claro... Professor José Vicente, eu vou ter que me retirar agora. Estou entrando em outra reunião. Muito obrigado. Desculpem. Obrigado. Eu gostaria muito de continuar o diálogo com todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Então, seguimos. Então, por outro lado, há esta violência desde o Estado, não? Seja na violência militarizada de polícias, como é o caso de Venezuela, que nos falava Roberto Briceño, como é o caso de Brasil, que há uma violência policial sistemática, não? E, por outro lado, há também uma violência do Estado no sentido do desaparecimento de pessoas. A Danila nos recordava que isso foi um grande caso nas ditaduras militares, sobretudo no Cono Sur, mas hoje em dia, em Brasil, fíjate, há como quase 1 milhão de pessoas desaparecidas. Há uma estatística oficial, né, com todos os problemas que são as estatísticas oficiais. Então, isto pode ser como 50.000 ao ano. Ou seja, temos quase tantas pessoas mortas quanto desaparecidas, que é um tema que todavia está incipiente o conhecimento. Eu conosco em Brasil 4 livros solamente sobre isto, não? Por seguro há mais em outros países, não? Mas em caso de México, a professora Carmen China, que trabalhamos, há também um número de 60, 70.000 desaparecidos, sobretudo nos últimos 20 anos. E em México, como houve, todavía há em Argentina, as Madres da Plaza de Mayo, há todo um movimento social de recuperar desaparecidos, de buscá-los, de denunciar essas situações, que são de distintas origens, não? Há um grande número de jovens que estão por questões familiares, mas há um grande número vinculado à violência das bandas criminais e à violência do Estado, tanto em México como em Brasil e quizás em outros países, não? Mas há uma outra violência do Estado que eu chamaria a violência dos falsos positivos, que é uma expressão usada em Colômbia em um dado momento, há 10 anos, creio. O exército dava metas de muertes de guerrilheiros, não? A guerra civil com as Farc e os outros grupos. E aí, os militares contavam muertos que não eram todos os muertos, matavam pessoas indistintamente, podiam pertencer ou não a grupos guerrilheiros, e criaram, então, os falsos positivos. Incluso há na Comissão de Verdade, em Colômbia, que já ha hecho informes sobre isso, etc. Bueno, esses falsos positivos estão acontecendo em muitos países. No caso de Brasil, incluso o órgão que ha hecho o Atlas da Violência, com dados estatísticos, como o Fórum Brasileiro da Seguridade Pública e
un órgano del gobierno que se llama IPEA, de Estatísticas Oficiales, denunciaron el último año que hubo como 18.000 personas de muertes no explicadas, ¿no? Que seriam falsos positivos eles aqui para Brasil. Ou seja, é como uma fabricação del dato falso, ¿no? La fabricación del falso a partir del Estado. Entonces, e a parte disso, a violência de polícia, que sejam as FES em Venezuela, sejam grupos paramilitares em Brasil, com toda a militarização da segurança interior. Não somente em Brasil há duas polícias, uma polícia militarizada e uma polícia judicial. Ambas têm ações violentas, ações militarizadas, ações de extermínio, em muitos casos, não? Además, há na violência do Estado e na situação das cárceles. Creio que Brasil, Venezuela, México são os países que têm uma mais grande população carcerária, não? Os primeiros no mundo são Estados Unidos, depois China e depois Brasil, não? E África do Sul, e creio depois alguns países latino-americanos como México, Colômbia e Brasil e Venezuela, não? Então, e as situações medievais, as situações desumanas das cárceles, fizeram que todo o discurso de reabilitação social que estava em os que pensaram nas prisões, nas penitenciárias desde o século XVIII, se terminou. Pois as cárceles são depósitos humanos e que nada mais fazem que reproduzir, são como escolas da violência, não? Por outro lado, esta violência das bandas criminais, como falava o professor César, ou de los sicários, que é uma situação muito presente em México, em Brasil e, por supuesto, em Colômbia e outros países, por supuesto, hay que examinar melhor, que vão acompanhados de estes linchamentos, não? Que um professor, Rodrigo Souza Martins, analisa como uma justiça popular armada, não? Que é o caso de Brasil, com números enormes, como é o caso de México, pelo menos 3 ou 4 investigações sobre isso em México, e também, quizás em Venezuela, quizás em Centroamérica. E as massacres. Massacres, normalmente, as organizações de direitos humanos dizem que quando mais de 3 pessoas são mortas ao mesmo tempo em um mesmo espaço. Bueno, sucedem-se as massacres em todos esses países. Então, em geral, nós temos um quadro de uma violência acentuada em vários países da América Latina. E como disse o professor Briceño León, isto dá lugar agora às organizações criminais, sejam os coletivos de Venezuela. Em Brasil, um ex-ministro de Justiça chegou a contar como 60 organizações criminais em Brasil, por supuesto, as mais importantes em termos de tamanho, o Comando Rojo, o Comando Vermelho, e o primeiro comando da capital, assim como algumas outras regionais. O professor César falava dos Guardiões do Estado, em Ceará. Acá em Porto Alegre, como 12, os mais, uns se chamam Los Manos e outros se chamam Bala na Cara, bala na cara, não? E os carteles mexicanos, quando chegaram os grandes carteles, chegavam a quase 20, houve uma fragmentação importante, como o cartel de los Zetas, que foi grande parte formado por gente que eram membros das Forças Especiais do Exército Mexicano. Em um momento, o Exército chegou a ter como 20%, 25% de deserção, um exército de 300.000 homens. Isso significaria, por aí, 60.000 pessoas com treinamento, não? E aí, incluso é interessante, no caso de Brasil, os outros países não conosco, há uma justiça paralela, não? Que cá em Brasília é o Tribunal del Crimen. E há relatos
donde, bueno, se reúnen los miembros del cartel, viene un acusado de alguna cosa, y este tribunal, muy en conexión por los liderazgos, normalmente están ya en los penitenciarios, en las prisiones, ¿no? Con el celular. Entonces se llega a una discusión, hay defensa, hay acusación, y llega a una penalidad que puede ir de la simple advertencia verbal hasta la pena de muerte. Esto acontece, uno ve hubo asesinatos políticos ahora como 15 en la frontera de Brasil con Paraguay, y también así como hay en México, así como hay en Brasil, creo que en Colombia y otros países, el asesinato de liderazgos políticos, normalmente a nivel del municipio, ¿no? De la municipalidad. En Brasil, esta semana, ese año, por lo menos, fueron 3 en una sola localidad en la periferia de Río de Janeiro. Y para terminar, el asesinato de periodistas, que es el gran caso en México, es un caso importante también. Entonces, hay todo un cuadro, y lo importante es que este cuadro se desdoble en narrativas, ¿no? Uno podría percibir una narrativa, por ejemplo, del periodismo literario, o New Journalism, desde Truman Capote en Estados Unidos, pero que en Brasil empieza con 1912, Euclides da Cunha publica Los Sertones, un gran periodismo literário, que depois Vargas Llosa vai escrever uma novela a partir da parte terceira, que se chama La Lucha, que é o final do mundo, não? Pero há um periodismo literário importante, uno que pode repertoriar como mais de 50 em Venezuela, Humberto e outros, que é muito importante para esse conhecimento, que está muitas vezes com relatos são muito mais crueles e muito mais cerca da realidade que a própria sociologia, não? Por outro lado, há também fenômenos de novelas da violência, né? Eu puedo fazer 2 livros sobre isto, no estaré por Teseo de Buenos Aires el año próximo, analizando como 30 autores latinoamericanos de los últimos 30 años, y hay claramente un nuevo género que uno puede llamar novela de la violencia, que incluso mezcla la violencia, relatos sobre la violencia política y la violencia policial, como la profesora Nília analiza para Roberto Bolaño e para Fernando Butazzoni, do Uruguai, não? E outros tantos se poderia falar de isso. Mas, para terminar, eu diria que há que pensar também que esta relação entre violência e de segurança pode levar a novas possibilidades para a democracia. Recordando o grande Paulo González Casanova, não? Que nos advierte em 2 livros magníficos, uno que dice, bueno, que los movimientos sociales tienen que incorporar las novedades de las ciencias y de las humanidades, su gran libro, y por otro lado, y varios otros, va a proponer la idea de una democracia para todos y para todas. ¿Cómo llegar entonces a esa democracia para todos y para todas? Por un lado, claramente, la garantía de los derechos humanos, donde las comisiones de verdad que hubo en varios países de América Latina con distintos resultados, quizás el más potente ha sido en Argentina, que donde hubo verdaderamente la inculpación de militares, de policías por violencias políticas, ¿no? Y no tanto en otros países como en Brasil. Por otro lado, es verdad que garantizar derechos humanos es algo muy importante para que possamos chegar a uma democracia. Por outro lado, é necessário discutir os modelos, os modos de produção da segurança. Assim como há modo de produção capitalista, modo de produção de socialista, ou socialista de mercado, havia que pensar os distintos modos de produção, como tipos ideais, né, circulam em Latinoamérica. Durante as ditaduras havia modo de produção da segurança nacional, que hemos conocido mucho en el Cono Sur, pero también en República Dominicana, por ejemplo, ¿no?
Y, por otro lado, hubo un modo de seguridad que uno podría llamar seguridad pública, un poco una transición después de las constituciones democráticas, sí, 91 en Brasil, 93 en Colombia y otros países. Hubo una seguridad pública que era un poco la presencia de una ausencia, porque entonces, en los años 90, había mucho poca discusión en las universidades, en las ciencias y en la sociedad civil acerca de cómo cambiar la seguridad. Y un tercer modelo, seguramente fue propuesto por la UNESCO, por la ONU, ¿no? Seguridad humana, que en Medellín el profesor Angarita llama de experiencia de seguridad humana desde abajo, ¿no? Y que la ONU, que hoy tiene un sector, SSR, Security Sector Reform, un sector de reforma de la seguridad, y que trabaja, lamentablemente, solamente mucho más en África. Hay como 12 o 13 misiones de la ONU en África, y menos en Brasil, menos en Brasil y en América Latina, ¿no? En verdad, la América Latina tenemos esta paradoja que después de los acuerdos de paz, como por ejemplo en Colombia o en Centroamérica, llegó la violencia. En Colombia ahora hubo un enorme asesinato de militantes civiles, de derechos humanos, etc., etc. Por ende, es preciso pensar un otro modelo que muchos de nosotros hemos llamado modelo de seguridad ciudadana, que implica una participación social, que implica una garantía de la vida cotidiana en los barrios, que implica el respeto a los derechos de la mujer, los derechos de los jóvenes, y marcadamente de políticas de represión cualificada. Hay un problema en Brasil, por ejemplo, la elucidación de homicidios. El promedio en Brasil sería como, algunos dicen 18%, otros días se podría llegar a 40%, mas algunos estados es muy bajo esta investigación criminal. Hay una deficiencia de las policías judiciales en hacer investigaciones, principalmente de casos de violencia homicida, ¿no? Hay muy poca investigación criminal en nuestros países. Por otro lado, una seguridad ciudadana debería hacer una nueva educación de los policías, con experiencias que hay en Argentina, en verdad de Lanús, en verdad de Villa María, hay en Uruguay, la verdad de la República participó mucho de la educación de los policías, en Brasil nosotros, desde la URGS, pero también de la Universidad Federal Fluminense, llegamos a montar en los años 2000, en el gobierno Lula, una red nacional de altos estudios de seguridad pública, que en 60 universidades ofrecemos diplomas, pero diploma de posgrado, de especialización, para más de 10.000, mayormente de policías, mas também de maestros, de periodistas, de militantes de la sociedad civil, etc., ¿no? Entonces, hay mucha experiencia de seguridad ciudadana en los distintos países. Incluso el Banco Mundial, el BID, a partir de los años 2000, y mucho a partir de la experiencia de los Pactos por la Paz de Medellín y Bogotá, de los alcaides, ¿no? El propio BID esposó este concepto de seguridad ciudadana y puede tener como 20 proyectos, algunos bastante grandes, fue el caso de Uruguay, el caso de Brasil, el caso de otros países, ¿no? O sea, hay toda un movimiento de transformación de los modos de hacer seguridad en esos países que podemos llamar seguridad ciudadana o seguridad humana. O sea, se postula una agenda para el futuro de la democracia a partir incluso de los aportes de una sociología crítica y creadora que hay de modo muy importante en Latinoamérica. Bueno, me parece que ahora, ya que tenemos tiempo, ¿no? Como estamos con el tiempo, tenemos como, sí, 15, 20 minutos, y quizás podríamos, a partir de todas esas intervenciones,
hacer un comentario final. Somos tres, pero quizás podamos resumir un poco las inquietudes que nosotros, y por seguro, nuestros, aquellos que nos escuchan también tendrán. Profesora Nília, por favor. Gracias, creo que he tenido la impresión de transitar entre diferentes mundos y en este sentido me pareció muy importante sumar y recordar a partir de las palabras del profesor César Barreira, la realidad de un país como Uruguay, en el cual a la hora de hablar de violencia hace 10 años atrás sistemáticamente decíamos el Uruguay era un país pacífico. Creo entonces que nuestras exposiciones han mostrado que más allá de que todo país ve su realidad de violencia en términos de una memoria, de un imaginario que introducía o no la noción de violencia, más allá de que siempre es una sensibilidad global, digamos, para los países que han transitado periodos de modernización, el hecho es que de alguna manera tenemos no sociedades más seguras, como es el caso, por ejemplo, de muchos países europeos en que efectivamente los niveles de violencia social son más bajos. No es que no exista violencia, porque no hay ninguna sociedad en la que no exista violencia, pero nuestros niveles de violencia son altos. El Uruguay se ha latinoamericanizado y ha tenido que aceptar justamente que tiene formas y dinámicas de violencia tan cruentas como las de otros países. Parece un hecho objetivo la constatación de que efectivamente hace 15 o 20 años atrás algunas manifestaciones de violencia no existían en los niveles que existen hoy. En otros casos, el trabajo político ha permitido, a través de la modificación de las sensibilidades, visibilizar y dar protagonismo a formas de violencias acalladas. Los periodos postdictatoriales, el silenciamiento existente respecto de las prácticas de violación de los derechos humanos, determinó que se demorara mucho en poder aceptar que en ese país pacífico, anteriormente a la dictadura, existieron formas de crueldad, de secuestro, de tortura, de extorsión, tan importantes como digamos, en los países que sufrían violencias. Esto fue silenciado, esto no fue hablado, esto hoy se manifiesta y es un dato importante de la realidad, porque si bien estas violencias y estos terrorismos de Estado fueron ejercidos contra activistas y militantes políticos, dan cuenta de una dinámica del Estado latinoamericano que se ejerce hoy sobre las poblaciones vulneradas, sobre poblaciones que no tienen derecho a defender sus derechos porque están del otro lado de la ley, y tenemos en América Latina una enorme dificultad para lograr hacer comprender la voz de aquellos que cometen delitos, precisamente porque el razonamiento sociológico que explica que los más vulnerables son los que cometen las formas de violencia más visibles, es difícil de ser contrastado con una sensibilidad social que vive estos hechos desde otro lugar y en la cual ha tenido más eficacia el discurso conservador. Cambio de sensibilidades también en función del cambio, no solo en la matriz teórica sociológica, sino en los hechos de las militancias feministas que permitieron visibilizar también otras formas de violencias contra las minorías sexuales, contra las mujeres, que no existían en los datos, sino que precisamente tenían que, reclamaban la lucha política para llegar a ser visibles. Y esta es una de las grandes transformaciones, y es hoy la cuestión de género y el lugar de las mujeres, uno de los posibles lugares desde los cuales, a través de la maternidad, se están pudiendo defender derechos de los que precisamente
muchas veces quedan fuera de una posible defensa por su relación con la ley. Fuera de los activismos, las cuestiones, hay muchas formas de violencias que hoy están emergiendo. Este discurso en el que de alguna manera estoy colocando la importancia de las luchas políticas y de la transformación de las sensibilidades en mostrar nuevas violencias y en generar datos, no tiene nada que ver, por supuesto, con la idea de que hay una generación política de una realidad que no existe, que es fruto de nuestra sensibilidad. No, la mayoría de los hechos de violencia que hoy hemos tratado se observan estadísticamente, se miden y son una parte demasiado importante de nuestro cotidiano. Para cerrar, la investigación comparada es muy importante y probablemente la diferencia entre la investigación comparada de nuestras realidades y la de los países más seguros no tiene que ver con que nuestros países presentan extrañas formas de violencias que no hay en otro lado. Lo que sí es un hecho es la cantidad de personas que viven y sufren estas violencias, que estadísticamente en América Latina habla de un río de sangre. Vamos a encontrar las mismas manifestaciones en otros países. Lo que sí no vamos a encontrar en Uruguay, en estos países más seguros, es una cantidad tan importante de personas víctimas de diferentes formas de violencia. Muchas gracias, profesora Nília, por sus palabras de que tanto nos enseñan. Profesor Briceño León, por sus ponderaciones finales. Gracias. Tomo el testigo, se dice en atletismo, que plantea Nília, ¿no? En relación al final sobre la comparación entre sociedades. Y yo creo que esa comparación es muy importante, y ALAS cumple ahí una función realmente relevante si uno lo quiere ver y se lo logra ver más allá de sesgos ideológicos o de visiones parciales que a veces dominan en algunos discursos. Y digo que es importante las comparaciones porque yo creo que Colombia y Venezuela son un ejemplo importante de lo que es la importancia de la comparación y de lo que ha ocurrido en los últimos 60 años, por así decirlo, los 50 años, ¿no? Por mucho tiempo, y hay textos, los especialistas en Colombia, de la universidad en Europa, la pregunta que se hacía era ¿por qué Colombia era violenta y Venezuela no era violenta? Venezuela era un país como Uruguay, no se consideraba violento. Claro, la tasa de Uruguay era inclusive menor que la de Venezuela, pero bueno, Venezuela no era un país violento, no se consideraba un país violento. Colombia se consideraba un país muy violento, el más violento. Y resulta que ahorita estamos en una situación totalmente inversa, totalmente invertida. La pregunta ahora es por qué Venezuela se convirtió tan violenta y por qué Colombia, con todos los problemas que tiene y con una tasa que no, de homicidios que no es nada baja, ni una violencia recurrente y todo lo que sabemos y lo que José Vicente acaba de comentar también, ¿no? Es muchísimo menos violenta que Venezuela y lo ha sido durante este periodo. Claro, hay explicaciones que no son. Recuerdo de un político colombiano, mientras yo trabajaba en la Universidad de Oxford, en el St. Anthony's College. Él fue de visita y dio una conferencia sobre violencia, y yo le pregunté sobre la diferencia, ¿no? Y sobre qué pasaba en Colombia, ¿por qué no? Y él decía, no, la explicación no es social, la explicación no es sociológica, la explicación es que el colombiano, ¿no?, es violento por naturaleza, porque tiene una historia de violencia, ¿no? La explicación de otro, en este caso no era no venía de ciencias sociales, pero era un
un científico muy reconocido y muy reconocido en Colombia, que dice, no, es que lo que sucede es que durante la guerra de independencia, los venezolanos eran los generales, los oficiales, ¿no? La tropa que mataba y que sentía la sangre eran los colombianos. Por eso es que a los colombianos les gusta la sangre y a los venezolanos no, porque ellos eran los generales, los que mandaban, Bolívar, Sucre, ¿no? Los otros que mandaban, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con todo aquello? ¿No? Después, uno ve las condiciones sociales. Entonces uno tiene que ver qué está allí. Y en las condiciones sociales son las condiciones sociales, las condiciones políticas y de lo que es el manejo de la institucionalidad. Nicaragua era un país que en Centroamérica parecía como el país menos violento y no se encontraban explicaciones. Y recuerdo que en las reuniones de Claxo, del grupo de Claxo, se discutía sobre esto y se intentaban muchas explicaciones, ¿no? De lo que sucedía y lo que estaba pasando en Nicaragua. Bueno, luego empezamos a ver lo que era el control político que tenía, ¿no? Y el control social que tenían, ¿no? El gobierno, ¿no? Y la forma en que lo ejercía, ¿no? Pero cuando uno ve lo que ocurre en Nicaragua, ¿no? Y cómo el ejercicio abierto de la violencia, ¿no? Durante estos años, descarado. Y dice, bueno, ¿y dónde está la ideología allí? ¿No? Porque muchos hablan de, bueno, es que esas dictaduras, esos asesinatos, esas cosas de poner preso a los candidatos a oposición, es un asunto de las dictaduras de derecha. Bueno, resulta que las dictaduras de izquierda, ¿no? De la dictadura de Ortega, ¿no? Creo que lleva 13 candidatos presidenciales presos, ¿no? Basta decir, yo quiero ser candidato presidencial para que te lleven preso, ¿no? Parece que más o menos la lógica, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, creo que tenemos que pensarlo de una manera distinta y pensar, ¿no? Las dinámicas del poder, ¿no? Que nos permiten construir democracia, que nos permiten construir seguridad, más allá, ¿no? De las connotaciones que nosotros no usamos, bueno, estas cosas simplistas que utilizan algunos otros políticos o médicos o otro tipo de cientistas, ¿no? Pero sí también usamos otro tipo de simplificaciones, mucho en sociología, ¿no? Que son simplificaciones políticas de otro orden, ¿no? Entonces creo y retomo con esto el llamado de Enilia, me parece que es bien importante las comparaciones para entender lo que sucede en América Latina, porque somos ese país, esa región tan violenta, porque tenemos esa capacidad o incapacidad de resolver los problemas de formas que no sean violentas, y porque todo eso está dando un caldo de cultivo para una gobernanza criminal, un dominio del territorio a nivel continental por las bandas criminales, que es importante, y por esa mezcla extraña, ¿no? De las bandas criminales, ¿no? Y de los grupos que son o que fueron guerrilleros y que tienen una composición política y donde los rebeldes y los criminales y los insurgentes, los narcotráficos y los insurgentes no logran diferenciarse mucho, y que sería importante diferenciar para poder entender, para poderle darle legitimidad a la lucha política por un lado y separarla de la criminalidad simple. Y eso yo creo que para ir más allá de los sesgos que todos tenemos a niveles nacionales, creo que lo importante es hacerlo como comparación internacional. José Vicente. Muchas gracias, profesor Briceño, muchas gracias, profesora Enilia, muchas gracias, profesor Barreira. Creo que este conversatorio nos permitió no solamente agregar nuevas ideas, nuevas ilaciones acerca del tema, como también a recordar el gran rol que tiene ALAS desde los años 50, los últimos 70 años, para incentivar esses estudos comparativos, para incentivar verdaderamente a construção de uma sociologia crítica e inovadora que tem uma qualidade mundial, que tem uma ressonância mundial e que cada vez mais se hace imperiosa. E, por cierto, que o trabalho do professor Jaime e o próximo Congresso de ALAS será mais
un momento importante de toda esta reflexión y de todo un avance, por supuesto, del conocimiento que podremos tener sobre Latinoamérica. Profesor Jaime, te paso la palabra para el cierre. Muchas gracias, José Vicente. Gracias, profesor Roberto, Nilia y también a los demás colegas que participaron. Sin duda, el aporte que hacen ustedes muestra pues, que los desafíos frente al problema de la violencia, la seguridad, la democracia, es toda una tarea en la cual nuestras instituciones tienen todo un desafío, ¿no? Y yo quisiera agradecerles una vez más, ¿no? En nombre de la presidencia, del comité directivo y del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y desde luego estos eventos, como bien ha señalado nuestro expresidente José Vicente Tavares, está enmarcado también ya en perspectiva del 33 Congreso ALAS de México, ¿no? De agosto del 2022. Y los grupos de trabajo que se están constituyendo y todo tienen que enmarcarse dentro de esa proyección. Y yo sé que ustedes en ese congreso van a plantear, se podría decir, la nueva agenda sobre las temáticas centrales que ustedes investigan. Muchas gracias una vez más. Gracias, profesor José Vicente. Gracias, profesor Roberto. Gracias, Nilia, y a los demás colegas que participaron en este tan importante conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.